10:04 en los estudios de FM Voz. Iniciamos la segunda hora de este programa de Buen Día a Día, el último Buen Día a Día del mes de agosto. Se nos termina el mes que rápido pasó el tiempo. Quienes nos están escuchando todavía no saben. Quienes nos están viendo por streaming en la página de diariosanrafael.com.ar, allí lo pueden estar haciendo, y algún otro medio. Ya se dieron cuenta, estamos con alguien con visitas en los estudios. Oscar Longo, Oscar Pelusa Longo, qué jugador que apareció allá en la década del 70 en Pedal y que bueno, por muchos años fue protagonista del fútbol sanrafaelino. Pelusa, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y venir a charlar un ratito, ¿no? Mirá, empecemos por el comienzo, a ver, de tu carrera en Primera División. Más o menos, ¿te acordás el año o el partido o la fecha en que debutaste en Primera? En Primera fue en el año 79, yo venía ya participando en algunos equipos en la época en que Pedal, antes de los campeonatos, sabía traer a equipos de Mendoza a jugar acá a San Rafael en la noche, hacían los partidos amistosos con equipos de Mendoza, equipos conocidos y de buenos jugadores que traían. Venía Independiente, Gimnasia, Argentino. Exacto. Sí. Y bueno, ahí me hacen debutar el señor Alanís, que era el técnico en ese momento, por consejo de Ismael González y de Tranco León. Mira vos, que bueno, uno los tiene asociados permanentemente, digo, la mayoría de la gente a Huracán, pero tuvieron un paso por Pedal en la etapa formativa de ustedes, ¿no? Exacto, bastante interesante fue el trabajo de ellos, porque bueno, ahí surgieron toda la camada nuestra que después vino a jugar en la Primera de Pedal. Bien. ¿A qué edad te acercaste a Pedal? ¿O quién te acercó? ¿De qué manera te vinculaste con el club? No, yo siempre, mi padre fue pedalino siempre, mis tíos. Bien. Se nos emocionó, Pelusa, pero es normal, es natural. Ha sido una etapa muy feliz de tu vida, obviamente, ¿no? Esto uno lo recuerda muy bien, tiene muy buenos recuerdos, por eso uno por ahí se emociona, porque es la etapa de uno, de chico. Y bueno, yo llegué al club, yo tenía 15 años más o menos, empecé a jugar en la sexta de Pedal, y ahí estaba en ese entonces de técnico Ismael González y Tranco León, que fueron los que facilitaron la tarea al club, porque de ahí surgieron varios chicos que fueron a jugar en Primera. El caso de Olmedo, claro. Rodríguez, Pablo Antonio, bueno, hay una serie de jugadores de muy buen nivel. Luis Calzada, Calzada también, Golbano, sí, todos esos jugadores. Apareció en un lapso de 2 o 3 años, aparecieron muchos de ustedes verdaderamente que, bueno, evidentemente ponían de manifiesto que el trabajo en inferiores había sido bárbaro. Y me parece muy bueno esto que recuerdo. Yo honestamente no lo recordaba, es más, lo desconocía, que Ismael González y el Tranco de León, gente de Huracán, de toda la vida, habían tenido un paso por Pedal y bueno, el fruto fueron ustedes. Fue muy fructífero porque bueno, de ahí fue la base del equipo de Pedal a los 2 o 3 años de que llegamos a jugar en Primera, y la mayoría llegaron a Primera. O sea, es valorable el trabajo que hizo esta gente, porque fueron 6, 7 jugadores que llegamos a Primera y bueno, y le dimos muy buenos logros a Pedal en ese entonces, sacando muchos campeonatos en forma seguida y bueno, y brindando buenos espectáculos. Te vimos mucho jugar de 8 y también de 5. ¿Cuál te gustaba más? Y a mí el de 8, porque me gustaba también la parte ofensiva. Hoy es lo que podríamos denominar hoy un volante mixto. Volante mixto, exacto. Porque tenías marca, pero jugabas bárbaro también, ¿no? Exactamente. Y también llegué a jugar en algunos partidos, me acuerdo en cancha deportivo, contra Deportivo, al arco. ¿Al arco? Sí. Esa sí, a ver, contala. Esa lo echan no sé si era Tazar el arquero, no recuerdo bien. Sí, Tazar era. ¿Qué arquero? Una barbaridad. Lo mejor que he visto yo. Me dijo igual lo mismo Oscar Domingo Alfaro. Y Murcia también. Bueno, Murcia también coincido. El Tazare de los primeros años aquí en San Rafael fue excepcional. Innovó lo que era el arquero. Lo que hacía el arquero en esos entonces, él innovó todo, cambió, bueno, era otra cosa. Bien. Y en ese entonces
uno tenía buenos compañeros que hacían al trabajo en general, pero yo rescato todo lo bueno que hicimos en ese momento, con grandes jugadores que habían y bueno, al debutar uno, debutó también con otros compañeros y otros compañeros que eran con experiencia, que nos ayudaban a nosotros. Bien, pero terminame de contar la anécdota del día que atajaste. Bueno, el día que atajo Ajá, era ajá. un partido con Deportivo Argentino, el arquero era Murcia, si no mal recuerdo, y bueno, y el primero que saltó para ir al arco le pedí yo al técnico, y bueno, me acepté, estaba predispuesto a hacerlo, así que me tocó atajar. ¿Te gustaba atajar? Sí, me En encantaba. entrenamientos Sí, atajabas? sí, me encantaba. Igual que en el colegio, teníamos un equipo, muy buen equipo, y En Maristas. en Marista. Y ahí en Ujú. el colegio también atajaba. No, me encantaba, siempre me encantó atajar. ¿Y cómo te fue ese día? Bien, bien, ¿Bien? ganamos 1-0 que fue. Ah, bueno, la valla invicta. Sí, 1-0 ganamos. Em, Pedal, pero también algún paso por otro par de clubes sanrafaelinos para torneos regionales, porque Sí, eras un poco, es decir, a ver, para los que no vivieron aquella época, había un plantel, creo yo, de 10, 15, 20 jugadores distribuidos en todos los clubes, mayoritariamente en Pedal y en Huracán. sí. Eran los que más, mejores jugadores tenían. Y además, potenciados muchos de ustedes por gente que vino de afuera, ya te voy a preguntar sobre eso. Pero cuando había que armar algo para un regional, había algunos números puestos. Y vos eras uno, justamente. ¿Ah? Es decir, no, Longo tiene que estar en el plantel, verdaderamente, ¿no? Sí, ya era algo de memoria el plantel nuestro, estamos hablando de Pedal. Ujú, Nos conocíamos mucho y la mayoría habíamos venido de inferiores, que ese era claro. valedero en ese momento, porque teníamos una muy buena camada y bueno, por algo llegamos a tener 4 o 5 campeonatos seguidos en la Liga Sanrafaelina y de ahí también a jugar 2 o 3 campeonatos regionales. Bueno, los regionales de antes, le contamos a la gente, eran diferentes a los de ahora. Estaban estructurados de manera diferente y directamente ganar un regional te llevaba a la primera división del fútbol Directamente. argentino. La AFA lo logró Huracán en 2 Sí, oportunidades, en el sí, 74 y en el 81. Hoy cuesta correcto. mucho más. Sí, sí. Vinieron en esa época, recuerdo, previo a tu debut y también durante tu etapa, jugadores sobre todo de Mendoza, aquí a jugar a San Rafael. Algunos mejores, otros peores, pero hubo algunos que seguramente te habrán quedado en la memoria, ¿no? Sí, por supuesto, tanto los que trajo Pedal como los que trajeron otros equipos. Pero yo, por ejemplo, en Pedal recuerdo, como te dije recién, a Raúl Solorza, el Chupete Badía, que eran jugadores de Gimnasia en ese De entonces. Gimnasia, claro, Sí, los Gimnasia. dos. Lo había llevado en ese año Gimnasia a Solorza. Solorza era de argentino, siempre jugó en argentino. Sí, sí. Solorza, el 5 era. El 5 tradicional, por llamarlo así. Y lo trae Pedal a él y al Chupete Badía, a Carlitos Rojas, que era la dupla central de Gimnasia con Chupete Badía. Tenés razón. Y bueno, y otro jugador, el caso del el winning derecho, que era en ese entonces, que jugaba en Gimnasia, no recuerdo ahora el nombre. No Conocido. yo tampoco, pero estuvo Sperduti, por ejemplo, también Sí, en Pedal, sí, que también. después fue presidente en Sí, este. pero yo creo que habían muy buenos jugadores y lo bueno de esto, el técnico nuestro era Jorge Julio, que tenía conocimiento y por eso los traía a Claro. ciertos jugadores específicamente porque ya los conocía de Mendoza. ¿Algún técnico te quedó? El Coqui Muñoz, ahora El que Coqui recuerdo, Muñoz, el Coqui ahora. Muñoz, el win derecho. El win derecho. ¿Algún técnico te recordás con más gratitud que otro? Es decir, si tuvieras que elegir, no sé si lo tenés eso internamente definido, pero es decir, a mí me gustó mucho la época en que estuvo tal técnico dirigiéndome. ¿Te acordás? Sí, yo creo que es un proceso. Cada uno fue dejando un granito de arena en nosotros. Por ejemplo, Jorge Julio fue para mí el principal, pero también no me puedo olvidar de Machado, José María Machado, El brasilero, brasilero. sí. También ese dejó también su semilla en el club.
Jorge Julio, bueno, ya lo nombré, y después no sé qué otros pueden haber estado. Sí, pero nombraste a dos que fueron Sí, referentes. yo creo que eso marcaron la diferencia. Sí, sí, Y totalmente. después en una etapa, pero fue muy poco, que era profe, más que todo, el reciente fallecido Alejo Cebrián, que también mira. fue técnico en un año con nosotros. Ah, fue técnico un Sí. año, claro, él era el profe de educación física. Exacto. Y él, no sé qué problema hubo en la comisión, no podían tener un técnico, no sé qué pasó, y él se hace cargo, pide hacerse cargo y nos fue bastante bien también. Qué bueno. Sí. Jugadores que jugaron con vos o que jugaron en otros equipos que te quedaron, decir, ¿cómo jugaba este? ¿Quién es? ¿O quién? Sí, sí, hay muchos jugadores que uno recuerda y que fueron excelentes jugadores. Los nombré recién a los que jugaron conmigo, el caso de Carlitos Rojas, que era un central que iba Sí. a las pelotas paradas, era una barbaridad como saltaba, tenía una saltabilidad, ganaba todas de arriba. El Chupete Badea, ni hablar, era un talentoso pero tremendo. El Negro Solorza también. Coqui Muñoz. ¿Y de los locales? El Yali. No, Olmedo fue para mí el mejor. Sí, sí, sí. sí. El mejor para mí fue el Yali Olmedo. Bien, sí, le está sonando el celular mientras Pelusa lo apaga, seguimos charlando. El Yali Olmedo. Sí, Olmedo fue para mí el mejor de todo. Era una persona que tenía todas las condiciones futbolísticas. De hecho fue a Colón de Santa Fe. Colón de sí, Santa a Colón Fe. de Santa Fe. Colón, y no lo se llevó, y también estuvo en Guaymallén, acá en en Mendoza. Guaymallén, ajá. Seguramente no se adaptó, su No, personalidad no lo ayudaba, exactamente, la personalidad de él era muy de barrio, muy Sí, sí. de la casa. Entonces él nunca, por ejemplo, me tocó a mí, cuando fuimos de refuerzo a Paredes, fuimos con él, los dos, fuimos los dos de mira, refuerzo. al regional. Y cuando teníamos que concentrar, siempre pedía concentrar conmigo, porque éramos los dos de pedal y teníamos una Claro. afinidad. Yo tuve muy buena relación con Yali. Ujú. Así que eso nos potenció como compañero. ¿Cuándo te retiraste? ¿En qué año? En el 85 creo 85 por ahí, bien. Y después de eso... Tuve problema con la rodilla, Ujú. rotura de ligamentos cruzados y bueno, ahí no pude. Que en esa época era muy No, diferente a exacto, hoy, ¿no? En exacto, cuanto al tratamiento y exacto. recuperación. Sí, estuve viendo a médicos en Mendoza y bueno, lamentablemente no se podía, o sea, uno se operaba pero no te aseguraban de quedar bien, Claro. ese era el problema. Entonces, bueno, no me operé nunca y bueno, tuve que dejar de jugar a los 33 años. Claro, te iba a decir eso. 32. 32, 33 años. Y después seguiste siempre vinculado al fútbol. Sí, Contanos un hice el poquito. curso de técnico, Ujú. que a mí me encantó el fútbol siempre, y me dediqué al tema nunca me gustó, es algo contradictorio, pero nunca me gustó dirigir primera. Ah, mira. Lo hice una sola vez por un ayuda y apoyo al club en ese momento, en pedal, pero siempre me gustó inferiores. He estado... Con los chicos. Exacto. Etapa formativa. Exactamente. Dirigiendo en varios clubes, en inferiores. Bueno, pedal siempre he estado con inferiores. El año pasado estuve en Gush. Ajá. He tenido muy buenos recuerdos y la gente espectacular, así que les mando también un saludo a ellos porque me abrieron las puertas para poder dirigir ahí y bueno, hicimos un muy lindo trabajo con los chicos y este año estuve en pedal y dejé hace 2 meses. Bueno, siempre vinculado al fútbol. Sí, Entonces. siempre me gustó y trabajar con los chicos me encantó. Tu hijo siempre. con una Sí, trayectoria importante en el fútbol a nivel nacional, sí, ¿no? exacto. Qué orgullo debe ser, ¿no? Sí, sí, para uno es muy lindo que un hijo siga los pasos que el padre. Sí. Por supuesto que a él le fue mucho mejor. Claro, pero eran también las posibilidades de emigrar del fútbol sanrafaelino, eran otras. Sí, por supuesto. Ya en la etapa de tu hijo. Exacto. En aquel momento en el que vos jugaste en primera división, Sí. no era muy difícil que un jugador de San Rafael saliera de San Rafael. Sí, por supuesto, sí. Las posibilidades eran otras verdaderamente.
Bien, Oscar, a ver, para los de hoy, yo no te voy a pedir la opinión a vos, pero voy a dar la mía. Me tocó vivir aquel fútbol y también siempre desde el ámbito periodístico. Sí, Los jugadores que hubo yo empecé a ver fútbol en finales de la década del 70 ya, pero en esa década, antes iba como hincha a la cancha, me estoy acordando ahora del Guti Giordano, sí, por decir alguno, sí. uno iba a la cancha y realmente en todos los clubes había alguien que se destacaba. Década del 70, del 80, todos los clubes tenían alguno, no bueno, muy bueno. Eso hoy no sucede en el fútbol local y no es una crítica a los chicos y a la gente que está arrimado hoy al fútbol, porque el fútbol cambió, se hizo más físico, más rápido también, es cierto, pero mucho menos técnico. Ustedes viejos eran palabras mayores, así que, bueno... Y también yo le agregaría otra cosa, también ha cambiado mucho la situación económica y por eso no se puede traer a lo mejor muchas veces jugadores claro. de otro nivel. El hecho de traer jugadores de otro nivel como venían en aquella época también Sí, potenciaba a los claro, jugadores locales. los Sí, elevaba a eso ustedes. siempre fue así. Y aprendió muchas cosas con ellos. Bueno, muy bien, Pelusa, te agradecemos la visita, realmente ha sido un gusto, años que no te veía, no sé cuántos reportajes te habrá hecho en aquella etapa tan linda, ¿no? Sí. Tuya y, bueno, en lo personal también, periodísticamente, yo hacía en esa época solo deportes. La idea era, bueno, un poco que los más jóvenes sepan que hubo un fútbol bárbaro, aquí Sí. en San Rafael y que vos fuiste uno de esos protagonistas, ¿eh? Bueno, Así que, agradecido por el reportaje y por acordarte de mí. Siempre tengo buenos recuerdos tuyos también. Así que bueno, estoy a tu disposición para lo que necesite en su momento y agradecerte nuevamente por haberte acordado vos de uno. bueno, no, por favor. Hay cosas jugadores que uno vio que no los va a olvidar nunca. Oscar Pelusa Longo, estuvo aquí con nosotros en Buen Día a Día, recordando un poco, bueno, algunas cosas suyas. Obviamente, una charla de esta naturaleza da para mucho más. Los tiempos radiales son estos, pero por lo menos nos hemos dado el gusto de invitarte y de que, bueno, los que vivieron aquella época, mirá el Pelusa estuvo en la radio, y los que no te conocieron que conozcan un poquito más de que fuiste verdaderamente un grande aquí en el fútbol sanrafaelino. Gracias nuevamente. No, gracias a vos. Bien.